Pero hay algo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo. En México decidimos las y los mexicanos. Por mi parte, sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional. Por ello, que quede claro, la honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A López Obrador, Trump le tenía un apodo: Juan Trump. No era una burla, era el reconocimiento de algo que estaba pasando entre un empresario de Queens y un tabasqueño de izquierda. Dos líderes que se reconocían el uno en el otro, que compartían el mismo choque con los medios de siempre y la misma fe en hablarle directo a su gente. El 8 de julio de 2020, ese Trump le abrió las puertas de la Casa Blanca, gesto que no tiene con cualquier mandatario. Ese día López Obrador hizo algo que pocos esperaban: invocar a Franklin D. Roosevelt y la expropiación petrolera de 1938. No como amenaza, sino como ejemplo. Le recordó a Trump que cuando México tomó su petróleo, Roosevelt respetó la soberanía mexicana en lugar de mandar tanques. Y que si aquello fue posible, también es posible entenderse sin prepotencias ni extremismos. Trump lo escuchó. Firmaron el TMEC con el petróleo mexicano fuera del trato, porque así lo pidió México y así se respetó. Ese también fue el Trump que devolvió el caso Cienfuegos cuando AMLO lo pidió así. El que ofreció apoyo militar 2 veces y aceptó el no. El que escuchó cuando le dijeron que llamar terror a los cárteles sería un error y al día siguiente anunció que no lo haría. Un presidente con el que se podía hablar, un vecino con el que se podía construir. Esta semana desde su quinta en Palenque para recordar que ese hombre sí existió. No escribió una carta de guerra, escribió una carta de añoranza, por el tiempo en que los dos países se hablaron de frente y ambos ganaron. Detrás de esa relación hay algo más profundo que la política. 40 millones de mexicanos viven, trabajan y construyen en Estados Unidos. Sus remesas sostienen familias en Oaxaca, Michoacán, en Guerrero. Sus manos levantaron ciudades en California, en Texas, en Illinois. México y Estados Unidos no son enemigos que se toleran. Son familias que una frontera separó, pero que la historia nunca pudo dividir del todo. Por eso la carta cierra como cierra. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. No es nostalgia. Es la fe de que esa relación funcionó para los dos pueblos y puede volver a funcionar. Entre dos países que se necesitan tanto, la fraternidad no es nunca ingenuidad. Es la única apuesta que tiene sentido. Y recuerden, claro, la maravillosa estrofa de Calle 13 que citó AMLO: el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Y la historia ha sido así entre nuestros pueblos. Historias de rebeliones y de barbaries. Y la posibilidad de la barbarie la estamos viviendo, pero también dialéctica, la posibilidad de otra humanidad diferente, de la que pueda amar y pensar colectivamente. Y sobrevivimos, porque la otra forma de la ayuda, además del corazón, es el pensar. Y la parábola de Newton y la parábola de Robinson Crusoe es mentira. Ilusiones, fetiches, como tantos que vivimos. Vivimos entre fantasmas porque el capitalismo es un fantasma.
Y a veces nos creemos el cuento de los fantasmas. Y Gaza es simplemente un experimento de los megarricos tratando de demostrarle a todos los pueblos del mundo cómo se le responde a una rebeldía de la humanidad. Fox siendo Vicente Fox. Pues por un lado maicean a la población, como lo señala la última encuesta, preguntando qué tú aprecias de acciones buenas de Claudia, los programas sociales, de las becas para los jóvenes y el sostén para los adultos. Correcto. Ahí se va el 90% de nuestro presupuesto. Nuestro dinero se está yendo al caño. Así llama a las pensiones de millones de adultos mayores. Nadie nos lo daba, nunca nos lo daba nadie. Así llama a las becas de estudiantes. Así llama a los apoyos para personas con discapacidad. Pero la realidad es que Fox y la derecha mexicana no critican el gasto en sí, critican que el dinero público sirva primero para el pueblo y no para unos cuantos. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso. Porque durante décadas el dinero público se destinó primero a rescatar bancos y a beneficiar a los amigos del poder. Y último, si sobraba algo, al pueblo de México. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Por eso nos sorprende verlo nuevamente rodeado de los mismos de siempre. Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez y ahora Maru Campos. Los restos de un proyecto político obsoleto y repudiado. No, Vicente Fox, lo que se está yendo al caño no son los programas sociales, son ustedes, los que millones de mexicanas y mexicanos ya mandamos al basurero de la historia de nuestra nación. Se llaman Fox y Calderón juntos. Tuvieron más de 500,000 millones de dólares de ingresos. Los dos. ¿Escuchaste la cifra? ¿Y dejas a Peña fuera? Sí, porque no llega... Bueno, Peña regaló el petróleo, pero no es Peña. Peña, pobrecito, a mí hasta me cae bien. Me da lástima. Videgaray fue el emperador. Afirmaste que era el poder tras el trono. Y luego ya, ve la desaparición del SAT. 2 billones. 2 billones, es 2 a la 12ª potencia, de créditos fiscales desaparecidos del SAT. Pues, ¿cómo puedes gobernar un país así? Por eso tenemos 85% de pobres, incluidos el 15 o 20% miserables. Y ese golpe de timón no es sencillo, porque dependes mucho de los mercados. Entonces a veces tienes que apretar las tuercas sin molestar a las calificadoras. Pero ¿cómo puede ser que estos dos se atrevan a hablar? Felipe y el Fox, cuando fueron los más ineptos de la historia del país. Mira, no puede ser que hayas tenido, cuando el precio del barril del petróleo llegó en su pico a 150, y luego tuvieron ellos un promedio de 110 el barril, 500,000 millones de dólares. Yo me acuerdo un solo año, pues yo me dedicaba a revisar esas cosas, 123,000 millones de dólares de ingresos en un año. ¿Dónde están? Y hoy, pobre Pemex, la quieres rescatar con 5,000 millones de dólares. Pues, ¿de dónde? Debe, no sé bien las cifras exactas, yo me acuerdo, 90,000 y 120,000, ya ves, 100,000 millones de dólares. Oye, las pensiones de Pemex, el desastre que dejaron, y luego se molestan las calificadoras, porque quieres resucitar el petróleo. Bueno, yo creo que a ese nivel, mira, ¿quiénes son la verdadera resistencia opositora? Mira, esa oposición, y yo que Andrés diario rezaría porque sigue existiendo. Sí, porque mira, no tienen credibilidad. Nada más ve, salen a la calle. El mismo Fox lo ha puesto en sus twitters, lo tenemos que leerlos, por desgracia. Tú sabes que él está muy aliado a George Soros. Ricardo Anaya es un corrupto, lavó dinero y no debe llegar a la presidencia. Anaya, pues un hombre deshonesto. Ricardo nunca ha podido levantar, no ha llegado ni siquiera al nivel que llegó a tener Margarita como hipotética candidata solo del PAN. Si vamos a hablar de cambios y declinaciones, ¿por qué mejor no declina Ricardo por Margarita?
No hay por qué optar entre el mal menor o el menos malo de otros candidatos cuando se tiene una candidatura muy buena. Pero Anaya está tocado primero porque él no ha podido aclarar estos escándalos que lo involucran en operaciones de lavado de dinero. Es decir, no es que digo que sea lavado, sino que según la ley de lavado de dinero, cuando se presenta uno de estos elementos, dinero viajando en paraísos fiscales, el Peñón de Gibraltar, las Islas Turcas y Caicos, y luego Suiza y Canadá, y regresan y entra y mételo por aquí, sácalo por allá. Segundo, que haya prestanombres en el comprador, como es el caso que el chofer del señor Barreiro le compra a Anaya. Y tercero, que haya una persona, como dice la ley, políticamente expuesta, como es Ricardo, que no declare esas operaciones. Eso lo configura una persona que, independientemente de que proceda una causa penal o no, no es una persona que tenga probidad para mí. Es una persona deshonesta, ¿no? Fíjate tú hasta dónde llega la canallada. ¿Canallada le dices? Por supuesto, y lo sostengo. ¿Por qué? ¿Con qué dinero compró el terreno y con qué construyó una nave industrial? Anaya recibió el producto de la venta en una transferencia bancaria. Vendió después Ricardo Anaya esa propiedad, la vendió a una empresa fantasma. Delito grave. ¿Y cuándo se hizo la operación de venta por parte de Ricardo Anaya? El 25 de agosto de 2016. Año y medio, casi 2 años prácticamente. Así es. De haber vendido el inmueble. Y porque hoy descubre Hacienda y da a conocer hoy a través del SAT que la empresa es fantasma, Ricardo Anaya es un corrupto, lavó dinero y no debe llegar a la presidencia. Vamos a ver qué sigue, pero creo que todo lo que tú estás informando aquí, de crímenes, de pobreza, de toda la locura que vive el país, debería de obligar a todos los políticos a poner en otro nivel su lucha y a servir de verdad a México. El PRI volvió a hacer algo increíblemente cuestionable y lo peor es que ni siquiera lo saben. Hace unos días el PRI hizo un evento enorme en el que básicamente presentó a los políticos que van a ser sus precandidatos para las elecciones de 2027 en Nuevo León. A los políticos que presentaron les llamaron sus defensores, pero eso básicamente significa que son sus precandidatos, y presentaron como defensores a varios personajes muy oscuros. Presentaron a Adrián de la Garza, que actualmente es presidente municipal de Monterrey, pero que quiere ser el próximo gobernador de Nuevo León. A de la Garza lo han acusado de vínculos criminales, de tortura y de abuso de poder. Lo han ligado a empresas irregulares y a un supuesto desvío de más de 400 millones de pesos. Lo han acusado de fraudes, de destruir obras importantes solo porque no fue él quien las construyó, y de tener un imperio inmobiliario de al menos 12 propiedades. Presentaron a Heriberto Treviño, que actualmente es diputado local, pero que en las elecciones buscará ser presidente municipal de Juárez, Nuevo León. En el pasado a él lo han acusado de desviar cerca de 11 millones de pesos, de darle contratos a empresas fantasma y de permitir que sus familiares se hicieran de terrenos baratísimos de forma irregular. El PRI también presentó a Paco Cienfuegos, que actualmente trabaja en el PRI nacional, pero que podría buscar ser presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León. Lo han acusado de dirigir una red de empresas fantasmas y factureras, de lavado de dinero y de hacer transferencias irregulares de hasta 82 millones de pesos a cuentas en el extranjero. Presentaron a Marcela Guerra, que actualmente es diputada federal, pero que parece que buscará la reelección. A ella la han acusado de compra de votos y de amenazar a la gente con quitarles programas sociales si no votan por ella. El PRI presentó a Ildefonso Guajardo, que fue secretario de Economía de Enrique Peña Nieto y que ahora podría buscar ser diputado federal. A Guajardo lo vincularon a escándalos de corrupción de la época de Peña. Lo han investigado por desvíos millonarios, operaciones irregulares y enriquecimiento ilícito. Además, hay que tomar en cuenta que el que los presentó a todos ellos fue Alejandro Alito Moreno, el presidente nacional del PRI y uno de los políticos más polémicos de todo México. A Alito lo han acusado de fraudes inmobiliarios, de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, de agresiones y amenazas, de viajar en aviones privados y usar ropa de lujo, de tener coches carísimos, de apropiarse de playas y de tener una mansión de más de 100 millones de pesos con alberca, jacuzzi y cancha de fútbol. Y mira, los políticos ya están obsesionados con las elecciones de 2027, pero las campañas no han empezado y de hecho falta mucho para que empiecen. En este evento el PRI presentó a los políticos que van a ser sus precandidatos en Nuevo León.
León, pero ahorita les llaman defensores porque por el momento no es legal llamarlos precandidatos. Eso sería hacer campaña anticipada, pero sí son precandidatos. Así que todo esto parece una forma de empezar antes las campañas y violar la ley electoral. Además, otros partidos, principalmente Morena, también hacen esto de los comités de defensa y los coordinadores, que nombran antes de tiempo y que en realidad son precandidatos, y el PRI siempre lo ha criticado. Esto dijo Alito Moreno hace un par de semanas mientras hablaba de las campañas anticipadas de Morena. ¿Y qué es lo que están haciendo? Una farsa a sus propios estatutos y a la ley, iniciar el proceso de selección de candidato con sus coordinadores en cada uno de los estados, pues van a ser sus candidatos a gobernadores y a diputados. Es la simulación, es la mentira, es la farsa, es violar la ley, pero los vamos a denunciar por actos anticipados de campaña. Y esto dijo en su propio evento en Nuevo León. Aquí están las defensoras y los defensores, y con ellos vamos a ganar todos los distritos locales, vamos a ganar los distritos federales, vamos a ganar los municipios, vamos a ganar la gubernatura, y todos los que estamos aquí nos conocemos. Así que sí, parece que el PRI ya empezó sus campañas para las elecciones del próximo año, con todo y que todavía no es legal. De hecho, hace poco hicieron un evento como este, pero a nivel nacional. Pero la realidad es que aunque empezaran con 3 años de ventaja, es casi imposible que el PRI tenga buenos resultados no solo en Nuevo León, sino en todo México. Ya se les desinfló el chango a Maru y a compañía, con lo que vieron en la capital y en 31 entidades políticas del país, con millones de personas reunidas en las plazas principales de cada estado para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo de Chihuahua en el centro de convenciones solo fue un autoengaño de los prianistas para creer que todavía tienen alguna posibilidad. Siento decirles que Chihuahua ya se pintó de guinda y se verá en el próximo año. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor,